Miércoles 19 de julio, a las 19 horas, conferencia El Rancho de Ánimas de Tizcamanita, a cargo de don Felipe Bermúdez Suárez. A las 20 horas, conferencia El Folclore de Fuerteventura, a propósito de los 50 años de la agrupación folclórica de Tetir. Jueves 20 de julio, a las 19 horas, conferencia Esteban Ramírez de León y la agrupación folclórica de La Oliva, a cargo de don Silvestre Ramírez Espinosa. A las 20 horas, conferencia Lectura literaria de poesías y romances, a cargo de los conferenciantes doña María Valerón Romero y don Marcos Hormiga Santana. Viernes 21 de julio, a las 19 horas, conferencia Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Villa de Ingenio, a cargo de doña Eliana Marcela Gutiérrez León, don Adai Segura García y doña Suaducene Fay. Conferencia Valores y Virtudes en la FPB, especial referencia a los oficios tradicionales canarios, a cargo de don Serafín Sánchez Cabrera. A las 20 horas, Campus Joven, comunicaciones sobre etnografía y folclore, con la participación de varios jóvenes que presentarán sus trabajos sobre nuevas ideas de la tradición. Hoy comparto mesa con personas que llevan la palabra compromiso y que me parece extraordinario poderlo señalar. Tenemos dos conferencias, tenemos dos intervenciones. La primera intervención la hará don Felipe Bermúdez Suárez. Lleva por título El Rancho de Ánimas de Tizcamanita. A mí me gustaría señalar de don Felipe Bermúdez Suárez, que es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas y que realizó su tesis doctoral sobre fiestas populares canarias. No me voy a perder la posibilidad de leer algo que él escribió, que yo lo hago mío y me parece extraordinario. La fiesta es una necesidad irrenunciable de todo ser humano. Todo pueblo tiene necesidad vital de celebrar fiestas, como nosotros necesitamos el aire para respirar. Los pueblos necesitan la fiesta para vivir. Las fiestas son la respiración de los pueblos. Dicho eso, que suscribo totalmente, él es profesor emérito del Centro Teológico de Las Palmas, actual ISTIC, del cual fue director entre los años 1987 y 1992, donde fundó y coordinó la revista Almogarén y el departamento Tereca, Teología para las Realidades Canarias. Su paso por el seminario junto con el profesor y guía Manuel Alemán dio como fruto una preocupación y un interés por las realidades canarias. Fue gerente de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, al cual tuve la suerte de conocer, y digo conocer y lo digo entrecomillado, porque compartí en mi espacio de gestión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con un compañero vicerrector todo lo que refería a la cátedra Manuel Velázquez, porque muchas veces vivir en las islas que de alguna manera no son periféricas y son centrales, nos da un desconocimiento del trabajo que se hace en las islas periféricas. Por tanto, fue gerente de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, al que se considera el padre de los cabildos insulares de Canarias y defensor de las islas menores, con sede en un lugar extraordinario, incluso para la memoria de mi familia, Tizcamanita. Todos sabemos que hablamos de Fuerteventura y es actualmente secretario de esta fundación. Desde 1985 milita en un movimiento que se llama Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad y forma parte de un equipo en Fuerteventura. Es miembro del Rancho de Ánimas de Tizcamanita y es lo que nos trae aquí para que él pueda hablar de ese Rancho de Ánimas de Tizcamanita, pero no quiero dejar de nombrar aquellos libros y esa relación que él mantiene con los ámbitos de la teología, la antropología cultural y la historia. Entre esos libros y de esa tesis están Fiesta Canaria, Asamblea Majorera, 25 años de historia con Carmelo Torres, la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal, 60 años de historia, el Defensor de la Isla, Manuel Velázquez Cabrera, y el Huerto de la Memoria, la represión del maestro Carámbula. Pero en el minuto que hemos estado conversando, sé ya de las cuestiones que está planteando para el 2024, lo cual quiere decir que hay gente que piensa continuamente en de qué manera se puede defender la identidad canaria.
Don Felipe Bermúdez, cuando usted quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, amigo Antonio, por la presentación y en primer lugar agradecer a la organización de este Festival Internacional de Ingenio y este campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por esta invitación. Como el tiempo es corto, pues vamos directamente al asunto. Estoy aquí para comentar lo que está siendo fruto de, está resultando la investigación que estoy haciendo de hace varios años sobre esta joya histórica y patrimonial, ¿no? de este patrimonio intangible que son los ranchos de ánimas de Canarias, ¿no? Y vamos a hablar del rancho de ánimas de Tiscamanita. En primer lugar, Tiscamanita es una palabra curiosa de origen guanche. ¿Qué significa el nombre aborigen de Tiscamanita? Es una curiosidad que muchas veces nos pregunta. Yo he llegado a esta respuesta, en mi opinión, basándome en Marcial Morera, Marcimiano Trapero, los especialistas en este tema. Construcciones al lado de la montaña. Parece que es el nombre, lo que significa un nombre compuesto guanche, Tiscamanita. O sea, efectivamente Tiscamanita tiene su sede junto a la montaña, al volcán de Gairía que tienen ahí en la imagen, también la gran montaña de Betancuria, los altos, o sea, el macizo central de la isla, y por tanto es un nombre bonito, ¿no? Que significa casas y construcciones al lado de la montaña. Los ranchos de ánimas son efectivamente las manifestaciones más antiguas de nuestro folclore musical canario. Eso de rancho es muy canario. Nosotros en el lenguaje normal, cuando preguntamos por la familia cómo está el rancho, ¿no? O ahí viene un rancho de gente, ¿no? Bueno, pues antiguamente lo que se llamaban los ranchos eran cofradías que se crearon para rezar por los difuntos. Cofradías de ánimas se llamaban, pero en Canarias enseguida pronto adoptaron el nombre de ranchos, ¿no? Había ranchos, cofradías de ánimas en casi todos los pueblos del archipiélago. Con el correr del tiempo fueron desapareciendo por la emigración. Es decir, por ejemplo, había lo que es el mayordomo, el cantador de alante, en fin, o los que tocaban los instrumentos y tal. Pues estas personas, por motivos lógicos, tenían que emigrar, como ha pasado en la historia de Canarias, ¿no? Somos un pueblo de migrantes, y desaparecía el rancho o quedaba sin funcionar y prácticamente fue desapareciendo. También por la falta de relevo generacional, por el cambio en las ideas religiosas, ¿no? Los ranchos aparecen en unos siglos donde había una manera de entender la teología cristiana y la práctica, ¿no? de la iglesia, y todo eso fue cambiando, también en algunos casos por oposición de la propia jerarquía de la iglesia. Los ranchos recorrían las calles del pueblo pidiendo limosna para hacer misas por las almas, por las ánimas, ¿no? en latín, de los difuntos. Cantaban canciones improvisadas. Eso era el origen realmente de los ranchos, ¿no? Siempre que había esta devoción que surgió a las ánimas del purgatorio, que le llamaban las benditas almas del purgatorio, ánimas, se hacían estos cuadros de ánimas que curiosamente en los siglos XVIII, sobre todo, fue cuando en Canarias se hicieron bastante populares, ¿no? Yo acabo de estar ahora en la iglesia aquí de Ingenio viendo el cuadro de ánimas que está. Ese es bastante tardío, es del siglo XX, del 1908, pero estos son casi todos los que hay en Fuerteventura, que son 11 pueblos están los ranchos de ánimas. Junto al altar, al cuadro se ponía un altar, y ahí entonces se decían las misas por los difuntos. Esos cuadros tienen es una iconografía muy simpática, muy expresa toda la teología de la época, ¿no? Está como arriba el cielo, ¿no? Con la Trinidad, ¿no? Luego a mitad está San Miguel, sobre todo de la Virgen del Carmen, que son los que sacaban las almas del purgatorio, y en la parte de abajo las almas que estaban en el purgatorio. Es decir, la teología cristiana entonces era que eso ha cambiado bastante en la concepción actual de la teología, pero lo que se pensaba era que las personas que morían
que no iban al infierno, es decir, que no se condenaban, y tampoco iban al cielo directamente, sino pasaban por un periodo intermedio que se llamaba el purgatorio. Se concebía casi como un lugar físico, ¿no?, donde se podía ayudar a esas almas a salir del purgatorio haciendo determinadas cosas, ¿no? Bueno, ahí están todos los pueblos de Fuerteventura donde hay cuadros de ánimas. Ese que están viendo es uno de los más representativos en la parroquia de Pájara, ¿no?, aunque el más antiguo de todos es el de Betancuria. Ahí estamos comentando en Ampuyenta, que ustedes saben que Ampuyenta, la iglesia de San Pedro de Alcántara, le llaman la Capilla Sistina Majorera, ¿no? Cuando vayan a Fuerteventura no dejen de ir a Ampuyenta, porque está toda recubierta, todo alrededor de unos cuadros que evocan sobre todo la figura de San Pedro de Alcántara, y curiosamente ese que ven ahí es el cuadro de ánimas que nos consta exactamente por documentos que tenemos que fue pintado por un franciscano anónimo, no sabemos su nombre, un fraile franciscano que pintó todos los demás de San Pedro de Alcántara, y ese lo pintó pidiendo permiso para alargar la iglesia, para ahí hacer un cuadro y un altar. Ahí están más en detalle, ahí aparece la misma estructura, ¿no? Arriba, curiosamente, en el cielo, los hombres por un lado y las mujeres por otra, o sea, eso refleja la mentalidad de la época, ¿no? Luego en la parte central están los santos que ayudan a salir del purgatorio, pues San Miguel en el centro, la Virgen del Carmen, los santos, San José y todos los santos, San Francisco y Santo Domingo. Y curiosamente, fíjense cómo en la parte izquierda aparece San Pedro de Alcántara sacando almas del purgatorio, y también pone el infierno. Curiosamente, eso es una característica de los ranchos, de los cuadros de ánimas de Fuerteventura, cosa que no ocurre ni en Tenerife, que es donde había una gran tradición de cuadros de ánimas, y en las otras islas, pero sobre todo en Fuerteventura ponían también el infierno, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo, para que veamos que una muestra concreta de que había rancho o cofradías de ánimas en todas las parroquias del archipiélago, ahí aparece en Artenara, en la villa de la Orotava y en el puerto de la Orotava, son nombramientos del obispado, el obispo correspondiente, que nombraba mayordomo de ánimas, y esas fechas están en 1770, por lo tanto estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Actualmente en Canarias se conservan 12 ranchos nada más, todos en la provincia de Las Palmas. Es curioso. En Canarias tenemos 3, el de Teror, del Barsequillo, el de la aldea San Nicolás. Aquí hay alguna persona que está en el rancho de Barsequillo. Luego en Lanzarote hay 7, que son todos ranchos de Pascua, en esos pueblos que aparecen ahí. Y en Fuerteventura tenemos 2, Tetir y Tiscamanita. Es decir, que en este momento son los 12 ranchos que existen en Canarias. De todos los que había en el archipiélago, se han quedado reducidos a eso. Bien, ¿por qué hay un rancho de ánimas en Tiscamanita? Esa es un poco ya la investigación que estamos haciendo, ¿no? Curiosamente hay un documento en 1836 que habla de Tiscamanita, que había 2 cofradías en la ermita de Tiscamanita, la de San Marcos y la de Santo Domingo. No se dice nada del rancho, eso llama la atención, ¿no? Vamos a explicar por qué. Porque el rancho en realidad nació como una cofradía de ánimas en la parroquia de Tuineje, que está a 3 kilómetros de Tiscamanita. O sea, Tiscamanita actualmente es una población de unos 400 habitantes que está dentro del municipio de Tuineje, a 3 kilómetros del casco del pueblo, ¿no? Pues bien, el rancho de ánimas, la cofradía, nace en 1800, por tanto nosotros hablamos de nuestro rancho con una historia de 223 años, estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Muy importante. Y cuando el obispo Manuel Verdugo creó la cofradía de ánimas de Tuineje, justo a los 10 años de haberse creado la parroquia, que fue en 1790. Ahí dice, no voy a comentar, bueno, me parece que, sí, aquí está. Bueno, no lo voy a leerlo porque se hace muy largo, porque me parece a mí que es mejor
no entrar en detalle, pero lo que viene a decir el obispo es que le solicitaron en la parroquia de Tuineje que, al igual que había en otras parroquias cofradías de ánimas, pues para que se pueda conseguir dinero para hacer misas para los difuntos, que se cree una cofradía que se encargue de ir por las casas pidiendo casa por casa para reunir dinero para los gastos que llevaba consigo la misa por los difuntos. Ese es el cuadro de ánimas actual que hay en Tuineje. Es casi el mismo, exactamente igual que el que hay aquí en la parroquia de Ingenio. Es un cuadro del siglo XIX, no es el antiguo que había. Antiguamente había otro que se deterioró y terminaron sustituyéndolo por este otro, ¿no? Pero había un cuadro de ánimas, un altar, y en torno a ese altar y cuadro se creó la cofradía, y la cofradía empieza a actuar. Bueno, ya en ese el obispo nombra a un mayordomo y dice que se haga conforme a los ranchos, las cofradías que existían en los otros pueblos, ¿no? Existía en Betancuria, que era la primera parroquia que se creó en la isla, que era de la villa de Betancuria, que era de toda la isla, la parroquia matriz. Luego, en 1711 se crea la parroquia de La Oliva y la de Pájara. Estamos hablando ya de principios del siglo XVIII. Más tarde la de Antigua, a continuación la de Tetir, la de Casillas del Ángel y finalmente la de Tuineje en 1790. Bueno, después siguieron las otras parroquias más recientes, pero hasta con esa vía. Es decir, que cuando se crea la cofradía de Tuineje en el año 1800 se dice que se haga conforme al modelo que existe en las otras islas. Y aquí empezamos con este documento muy valioso. No voy a ver si logro leerlo tal cual, porque yo creo que es muy interesante. Dice: libro de cuentas de lo que voy cobrando entre los fieles de limosna que ha pedido en cada año, cantando de puerta en puerta en las Pascuas de Navidad, Años Nuevos y los Santos Reyes, y que he recogido todo ese dinero desde 1801 hasta, es un documento que está hecho en 1831, durante 30 años, dice, lo que he recogido de puerta en puerta cantando para conseguir dinero. Y hace un descargo de todo lo que fue cobrando, ¿no?, en el pueblo de Tuineje. Antonio Hernández Dávila fue el primer mayordomo, que lo fue durante del 1801 al 35. Las salidas eran en Navidad. Podemos preguntarnos que por qué. ¿Por qué precisamente nosotros tenemos que meternos en la mentalidad de hace unos cuantos siglos, no hace 2 siglos? Porque se pensaba que cuando más se podía sacar almas del purgatorio era cuando se celebraba en la iglesia el misterio de la Encarnación, es decir, la Navidad, ¿no? Y por tanto, el nacimiento de Jesús, el Año Nuevo y los Reyes. Bueno, pues en esos 3 días era cuando salía al rancho. ¿Eso qué significó? Que nuestro rancho, que se crea a imitación de los otros anteriores, ya empieza a actuar en Navidad. Y eso explica que la mayoría de los demás ranchos hayan terminado siendo ranchos de Pascua, como los actuales, los 7 de Lanzarote y el de Tetir. Es decir, ¿por qué hay ranchos de Pascua en esas islas? Porque se fueron convirtiendo, en vez de, cuando pasó el tiempo, en vez de cantar a los difuntos, cantaban la Navidad. Y eso es lo que explica, ¿no? El nuestro, sin embargo, tuvo una evolución diferente, como veremos. En esto somos originales y únicos, ¿no? Y nuestra historia es diferente a lo de los otros ranchos de Canarias, como vamos a mostrar. Las salidas en Navidad, pues lo dice, mira, se creía, lo acabo de decir, ¿no? Era una creencia popular que dio origen a los cantos de las cofradías precisamente en Navidad. Ahí aparecen las limosnas que se fueron dando año por año, todos los escudos, los pesos, lo que en la moneda de la época, lo que se fue juntando, ¿no? Y también los gastos de cada año.
el hacer el altar de las ánimas, los gastos de recibos de misa. Fíjense qué curioso este recibo de un sacerdote que se llamaba Agustín de la Peña, que dice, como encargado, he encargado el mayordomo de ánima, don Antonio Hernández y tal, 26 misas, para limosna, no, 26 escudos o algo así, de limosna, que se han invertido en misas cantadas y procesión en los lunes de cada semana y tal. O sea que le hacía un recibo al mayordomo diciendo, eso, el mayordomo, las limosnas recogidas en las casas, se las daba al sacerdote, el sacerdote celebraba misa por los difuntos en el altar de las ánimas. Así hay muchos recibos que son un documento de gran valor, ¿no? Porque se conservan tal cual. Esos son fotos del recibo que se conserva en el archivo parroquial. Certifico yo, el infrascrito clérigo presbítero, haber dicho 10 misas rezadas, aplicadas por las ánimas benditas, y recibí la limosna del señor Antonio Hernández, mayordomo de ánimas, y para que conste le doy este recibo en el año 1839. Es decir, que es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, más adelante, en 1835, seguimos todavía en Tuineje, hay un cambio, muere una de las personas que, diríamos el mayordomo, y el cura, el sacerdote de entonces, pide que se nombre a 2 personas, una para Tuineje, Juan de Dios López, y otra para Tiscamanita, Gregorio Hernández. Ahí empieza a entrar en juego Tiscamanita, una población importante del municipio que está a 3 kilómetros, pero que empieza a tomar protagonismo. Antonio Hernández Dávila presenta la dimisión como mayordomo para que puedan ser nombrados los nuevos, y Juan de Dios López es mayordomo desde el 36 hasta el 64. Tenemos otros 30 y pico de años con el mayordomo Juan de Dios. Al morir Juan de Dios López, aparece otro señor que se llamaba Gregorio Nacianceno Cabrera Casaña, que pide ser nombrado mayordomo. Es designado en el 65. Tengamos en cuenta que estas cofradías dependían totalmente, eran unas organizaciones de fieles que dependían del obispo, ¿no? Y por tanto era el obispo quien los nombraba. Había una dependencia total de la iglesia oficial, de la iglesia jerárquica, ¿no? Ya en Gregorio Nacianceno era una persona rica e importante del pueblo de Tuineje. Más adelante aparece Francisco Peñate Hernández, comerciante de Tiscamanita, el primero de la saga de los Peñate que tuvo mucha importancia en el desarrollo social y económico del pueblo de Tiscamanita, y hacia 1840 aparece como mayordomo de la ermita de San Marcos entre el 1878 y 1883. Al cesar como mayordomo de la ermita, con el título también de mayordomo de la Purísima, deja constancia de la actuación del rancho de ánimas para reunir dinero para la novena de la Virgen. Fíjense, aquí hay un cambio importante. El rancho de ánimas, la cofradía de ánimas que existía en Tuineje con gente de Tiscamanita, en un momento determinado da un paso y se traslada a Tiscamanita, y ya no se le empieza a llamar cofradía de ánimas, sino el rancho de ánimas. Aparece por primera vez la palabra rancho, y incluso se llega a convertir en rancho de la Purísima. Esa es este otro documento que estamos hablando, y dice: reunido por el rancho de ánimas en la novena de la Virgen, 25 pesetas. Todo eso era un dinero que se juntaba para comprar una imagen nueva de la Inmaculada. Fíjense aquí, por ejemplo, el mayordomo dice: recibí del señor don Francisco Peñate y Hernández la cantidad de 208,65 céntimos, pesetas, por una escultura de la imagen de la Concepción para la ermita de San Marcos en Tiscamanita, Las Palmas de Gran Canaria. Vale. Después también se habla mayordomo de la ermita, o también se le llama, mira, una rifa que se hizo para comprar la imagen, y dice: recibí de don Francisco Peñate Hernández, mayordomo de la Inmaculada Concepción. Es decir, que Francisco Peñate Hernández es mayordomo de la ermita, mayordomo del rancho
y el rancho empieza a llamarse Rancho de la Purísima. Aquí se ha dado el paso de Rancho de Ánimas a Rancho de la Purísima. ¿Qué pasó con el rancho? Está claro que el mismo y único rancho tenía miembros de Tuneje y también de Tiscamanita. Seguramente Tiscamanita cogió más fuerza y el rancho terminó centrándose en este pueblo y así se dio el cambio. A partir de ahora se centrará el culto en la Purísima. Hay que comentar, y eso es fruto de, o sea, es objeto de lo que estamos trabajando e investigando, que Tiscamanita entonces adquiere una prestancia económica y social por encima del casco de Tuneje. ¿Por qué? Por la cochinilla. El negocio de la cochinilla, el de la grana, donde más fuerza cogió fue en Tiscamanita. Si ustedes van a Tiscamanita verán que hay, como en ningún otro pueblo de la isla, casas de 2 plantas. Había muchas casas de comercio y había mucha riqueza en el pueblo. ¿Qué pasaba? Que poco a poco el rancho se fue trasladando a Tiscamanita y se quedó ubicando en Tiscamanita. Hay una anécdota que la cuento para que veamos un poco. En Tiscamanita se creó una sociedad para la moralidad, el fomento y el progreso de Tiscamanita, una especie de sociedad de amigos del país que se creó en toda Canarias. Pues allí en Tiscamanita se creó en 1870 y pico. Y eran solo vecinos de Tiscamanita los que podían pertenecer a la sociedad. Pues resulta que había gente de Tuineje y de Pájara que quería estar en la sociedad y no podían porque los estatutos te decían que tenía que ser vecino de Tiscamanita. ¿Qué hicieron? Hicieron una asamblea y cambiaron el artículo 2 que decía que solo podía ser vecino de Tiscamanita, lo quitaron para que vecinos de Pájara y vecinos de Tuineje pudieran pertenecer a la sociedad de la moralidad, del progreso y el fomento de Tiscamanita, lo que quiere decir que Tiscamanita se convirtió en el centro económico y social del sur de Fuerteventura y prácticamente de toda Fuerteventura, porque las casas de comercio negociaban con la cochinilla, con toda la isla prácticamente. Bueno, por eso se explica que por motivos económicos, sociales y políticos, diríamos también, Tiscamanita se quedó con el rancho de Ánimas. Francisco Peñate Hernández, el iniciador de la saga de los Peñate, era un hombre rico y emparentado con Gregorio Nacianceno, con el anterior mayordomo, y Juan de Dios López, los anteriores mayordomos. Al ser Peñate mayordomo de la ermita, asumió la mayordomía del rancho, y el rancho se centró en la Inmaculada. Vale, ya eso lo he dicho. Fíjense que todavía nosotros en el rancho conservamos la palabra cofradía en algunas letras. Por ejemplo, una de las letras dice: esta cofradía la ha venido a ver, ¿qué mejor visita puede usted tener? Y otra letra dice: aquí está la cofradía de la Sagrada María. Por tanto, de el rancho de Ánimas se quedó, o de la cofradía de Ánimas se quedó el nombre, ¿no? Bueno, 10 años más tarde aparece otro personaje de Fuerteventura, de Tiscamanita, que pide ser mayordomo, que lo fue hasta principios del siglo XX, y bueno, se le dice indiferentemente Rancho de Ánimas, Rancho de Pascua o Rancho de la Purísima. Es el mismo rancho que tiene diversos nombres. Hay una cosa muy curiosa, las observaciones cuando Marcos Hernández, que se llamaba Betancor, pedía al obispado, todavía se pedía al obispado la tutela, el nombramiento, le dice el obispo, el cura informa, dice, le hago saber a su eminencia que es el señor que pide que se le nombre mayordomo es digno de ese cargo y tal, dice, pero hay que observar que la gente se emborracha mucho en la salida del rancho y que hay que tener cuidado con eso. Y entonces el obispo, al nombrarle mayordomo, dice, le nombramos mayordomo a usted, pero con varias condiciones. Primera, que le dé cuenta al cura de todas las entradas y salidas que tiene el rancho. Y segundo, que se procure no emborracharse más de la cuenta para que no se rompa el decoro de los actos religiosos. Se ve que ya el rancho, pues la salida del rancho era una cosa bastante divertida, ¿no? Como lo es actualmente. Bueno, esas son anécdotas que nos reflejan en los documentos. Bueno, después, entre 1900 y 1977, pues vendrían el padre de Emiliano, Benito Cabrera, vecino de Tiscamanita como mayordomo, luego Juan Callazo, Emiliano Cabrera. O sea, hay una sucesión de
la mayordomía del rancho pasó de estar en manos de personas ricas y notables a personas humildes y personas sencillas del pueblo. Eso fue también un cambio importante, porque ya también se separó de la iglesia oficial. Ya los mayordomos no pedían ser nombrados por el obispo, ya se convirtió el rancho en una cosa autónoma que se mantuvo ahí por tradición, y es como un milagro que se haya mantenido en Tiscamanita y no en los demás pueblos, ¿no? Mientras se recoge limosna de la gente, ya los curas controlan el dinero, pero ya no se pide para los difuntos, sino ahora se pide para el culto a la Virgen. Dice el mayordomo: aquí viene el rancho de ánimas pidiendo para una función a la Virgen limpia y pura de la Concepción. Esa era la presentación que se hacía en la salida. Ya no se está pidiendo por los difuntos, se fue cambiando la finalidad. Más adelante sigue vinculado a la iglesia, pero ya no recoge dinero para la función, sino que la gente les obsequia con bebidas, con comidas y dulces, y luego tocan y cantan en la fiesta de la Purísima y en San Marcos. Y cada vez se va haciendo más autónomo y no depende del cura, y yo tuve la suerte de, en los años 70, o sea, por tanto estamos hablando de hace 50 años, conocer cómo vivía el rancho, ¿no? Ahí tenemos el rancho en el año 50, en los años 50. Ese también es otra imagen de los años 50. Ahí también funcionaba un violín. Aquí estaba Tomasito Melián, Emiliano, en fin, hay una serie de personas importantes del pueblo. Me parece que tengo el audio que funciona ahora. En el año 60 hemos conservado de Emiliano Cabrera, ese señor que toca el timbre, ese sonido ancestral antiguo, para que vean que nuestro rancho hereda lo que dejó esta gente muy mayor, ¿no? Eso es lo que se llama el corrido. Esa voz es auténtica de Emiliano. Fíjese que esa melodía es muy interesante porque se parece algo al rancho de Teror o al rancho de Barsequillo o al rancho de la Aldea, pero ya ha evolucionado, es una música mucho más alegre. Nosotros tenemos la anécdota cuando hacemos encuentros de ranchos allá en Tiscamanita, una señora que ya murió, Adelenita Cabrera, dice, a mí me gustan todos los ranchos, pero como el nuestro, ninguno. O sea que ella decía, tenía un cariño especial al rancho porque decía, es el más alegre, es el más, tiene unas cadencias, pero ahí se ve en eso que acabamos de escuchar de Emiliano en el corrido, se ve cómo se mantiene ese ritmo cadencioso, sin un poco lastimero de los ranchos, pero ya se ha ido suavizando porque se ha ido dándole una tonalidad mucho más alegre, ¿no? Bueno, el rancho en 1977, Emiliano en una de sus últimas actuaciones, eso lo viví yo personalmente, ¿no? Ahí teníamos un vídeo que no podemos poner porque se escucha la voz de Emiliano, ¿no? Ocurre que en 1978 Emiliano se retira de su actividad y el rancho lo sufre. Durante casi una década el rancho no canta ni en San Marcos ni en la Inmaculada. Estuvo a punto de perecer, ¿no? Fueron 10 años de un lapsus, pero 10 años más tarde un grupo de gente joven se reencontró con Emiliano Cabrera y se recuperaron las letras, las melodías
y incluso algunos miembros del rancho anterior pasaron a formar parte del nuevo, con lo cual la continuidad se garantizó. Se elige presidenta a una mujer, entran mujeres, entra gente joven, empieza a cambiar la cosa, y el rancho renace en 1987. Ese es un documento de la época que pone como novedad el renacimiento del rancho, ¿no? El rancho no murió, sino estuvo, diríamos, en suspenso durante 10 años, ¿no? Y fue fundamental el entusiasmo de un grupito de muchachos y muchachas del pueblo que dieron vida al viejo grupo del Rancho de Ánimas. Viejos rancheros y pollitos nuevos dieron vida al rancho de siempre, ¿no? En la fiesta de los peregrinos iban a las fiestas de los pueblos y en otras fiestas de los alrededores, y se recuperó la tradición del rancho, ¿no? Fue evolucionando. En 1990 aparece como un uniforme. Más adelante nuevas viajes, uniforme nuevo. Se graba un disco en el año 2002. Ese es el disco del rancho. Curiosamente, una de las cosas que tiene el rancho, que lo quiero explicar, que es que son las espadas. Las espadas es el instrumento de percusión y tal. Y nosotros siempre habíamos visto en esa espada, que la fotografía la semana pasada en la sede del rancho, la palabra Solingen. No sabíamos lo que significaba. Era misterioso, está grabado, ¿no? Y entonces, el otro día, hablando con unos arqueólogos, nos dijeron que, fíjense, el lugar Solingen, lo miran ustedes en internet, y dice: ha sido el lugar de forjadores de hierro desde hace 2000 años, agregándole fama a Solingen como un centro de herrería en el norte de Europa. Las espadas de Solingen se han hecho presentes en los reinos anglosajones y las islas británicas. El norte de Europa le ha tenido gran estima al armamento fabricado en Solingen, el cual ha sido comercializado a través de todos los continentes. Hoy en día Solingen sigue siendo la capital de la cuchillería alemana. Bueno, pues resulta que la espada que nosotros tenemos, una de las espadas que nosotros estamos tocando, es una de las espadas que dejaron los ingleses cuando perdieron la batalla de Tamasite del Cuchillete en 1740, o sea, 60 años antes de la creación de la cofradía. Y esa espada que tocamos nosotros en nuestro rancho es una espada de los ingleses. Y curiosamente hay otras más en Fuerteventura, algunas se conservan en Puerto Rosario, en Pájara, con la misma inscripción, Solingen. Es decir, que algo que se utilizó para matar, ¿no?, el arma, hoy se utiliza para cantar, ¿no? Es una cosa curiosa. Bueno, en el año 2000 nosotros recuperamos también la antigua tradición de salida del rancho del 7 de diciembre, que salimos por las casas, el pueblo todo acompaña, la gente nos embrinda con montones de cosas. Se han quedado algunos compañeros en el camino últimamente: Juanito Peñate, Roque Peña, Pepe Guiar. Otra de las cosas interesantes que tenemos nosotros como orgullo en Tiscamanita es haber creado los encuentros de rancho. Hemos hecho ya 14 encuentros desde el año 2002. Al principio lo hacíamos todos los años y ahora lo hacemos cada 2 o 3 años. Y tenemos el orgullo de que somos el único pueblo del archipiélago que ha visto pasar a los 12 ranchos de las islas, porque cada año, cada 2 o 3 años, cuando hacemos el encuentro, invitamos a gente, a todos los grupos de todas las islas, ¿no? Por tanto, han desfilado por ahí para mantener viva la tradición, ¿no? También nos hemos relacionado con los auroros de Murcia. En un pueblo de Murcia, la Copa de Bulla, pues vinieron en 2003 invitados, y al año siguiente fuimos nosotros a Murcia a un encuentro de auroros para ver fue una experiencia muy interesante porque hay cosas muy parecidas, ¿no? Los auroros. En el año 2006, todos los ranchos de Ánimas y de Pascua recibimos la medalla de oro del gobierno de Canarias por ese trabajo en favor de la cultura popular del archipiélago. Y aquí es otra de las cosas bonitas del rancho que se mantienen, que es ese ritual de ir por las casas, y el mayordomo, que es ese que está ahí, Ramón, que lleva 36 años ya de mayordomo, y pregunta: ¿aquí se canta o se reza? Y entonces esa tradición, curiosamente, la tienen los auroros de Murcia también y otros lugares de España. Es decir, eso se ve que es muy ancestral, muy antiguo, ¿no? Al llegar a una casa a preguntar. Nosotros lo seguimos haciendo. Aquí había un vídeo donde
Este señor Ramón lo decía, pero no lo puedo poner por razones técnicas, por fallo técnico que yo he tenido, ¿no? El rancho toca en la misa, en ese caso en la fiesta de San Marcos. Bueno, tenemos la suerte de tener la sucesión de mayordomos, que es una cosa anecdótica, pero para que veamos cómo lo tenemos tratado con documentación, todo eso, ¿no? Este es el rancho más recientemente, y yo estoy terminando. Este es el ensayo, que también teníamos un vídeo. La semana pasada hicimos el ensayo ahí en la Casa del Maestro, donde está la sede de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera. Es también la sede del rancho, pero no puedo poner, en fin, que el grupo está vivo, ¿no? Y por tanto, termino diciendo que es nuestro rancho de ánimas, que es una verdadera joya de nuestra cultura tradicional, una reliquia de nuestro folclore majorero. Muchas gracias. Muchas gracias, don Felipe Bermúdez. Tenemos la suerte de que los ranchos de ánimas sigan estando vivos. Solo un paréntesis. En esa obra que escribió Geray Rodríguez y que estrenó en el Pérez Galdós, Barranco Abajo, la parte que más me impresionó fue el momento en que salió el rancho de ánimas de Valsequillo. Me pareció algo extraordinario. Así que siga el rancho de ánimas, para que siga cantando y sobre todo para que suene esa espada que antes mataba y ahora lo que desprende es sonido musical que seguramente los ingleses cada vez que la escuchan le salen ronchas. Bueno, hemos terminado la primera parte y vamos a continuar para que posteriormente, cuando acabemos, ustedes puedan realizar las preguntas que consideren pertinentes. Y qué bien, ya que de Fuerteventura se trata, porque es la isla que este año toca traer a este décimo encuentro de etnografía y folclore. Y de Tiscamanita vamos a Tetir. De un lado vamos al otro lado. Y si vamos a Tetir, pues tenemos que hablar de un grupo que cumple este año el 50 aniversario. Cumplir 50 años es uno de los mejores regalos que se pueden tener, porque con 50 años ya uno comienza a ver la vida de otra manera. Entonces, vamos a hablar de el folclore de Fuerteventura, a propósito de los 50 años de la agrupación folclórica de Tetir. Antes de presentar a quien lo va a hablar, me gustaría decir algo que es importante. Es imposible entender el folclore de Fuerteventura sin tener en cuenta a la agrupación folclórica de Tetir. En la agrupación folclórica de Tetir, sus componentes podríamos nombrar muchos, importantes todos, pero probablemente alguien que es muy amigo también de este festival que se realiza aquí en Ingenio, que es Domingo Rodríguez el Colorado. Bueno, pues quien va a impartir la parte de la conferencia de el folclore de Fuerteventura a propósito de los 50 años de la agrupación folclórica de Tetir es don Juan Valentín Cabrera, pero él, vaya donde vaya, se le conoce por Juanvi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vale. Entonces, Juan Valentín Cabrera Rodríguez Juanvi nació en Fuerteventura y pasa sus primeros 15 años de vida en la IUN, espacios que marca continuamente el devenir de lo que luego pueda acontecer. Tras la Marcha Verde y la ocupación marroquí del Sáhara, vuelve a Fuerteventura, donde finaliza sus estudios de bachiller. Estudia magisterio en Las Palmas de Gran Canaria, vuelve a Fuerteventura, donde trabaja durante 40 años en la docencia. Quien soporta 40 años en la docencia ya no necesita ni que le recen los ranchos de ánimas, porque eso quiere decir que ha sido capaz de vencer las dificultades más grandes que uno se pueda encontrar. Dedicado con ahínco a la acción comunitaria en Tetir, el pueblo donde vive desde 1994, es actualmente secretario de la Asociación de Vecinos. Ingresa en la agrupación folclórica de Tetir en 1982. Unos jugaron el Mundial y Juanvi entró en la agrupación folclórica de Tetir. Y actualmente ocupa el cargo de secretario. Es presidente de Sáhara Fuerte,
una ONG de ayuda al pueblo saharaui y colabora en la ayuda al desarrollo en Gambia y Mauritania. Dedicado a la cultura tradicional y a la defensa de la identidad canaria, ha publicado artículos de opinión en revistas locales y en las publicaciones del Cabildo de Fuerteventura sobre las jornadas de estudios de Fuerteventura y Lanzarote, básicamente en los apartados de educación y solidaridad. Ya les decía que la alegría de compartir mesa con personas comprometidas en el campo en el cual se dedican fundamentalmente a los otros en el campo social con las dificultades que representa. Juanvi, cuando usted quiera, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias a la gente del campo por invitarme. Y vamos a hablar de los últimos 50 años del folclore en Tetir. Es bastante fácil. ¿Cómo camino la...? Ahí va. Yo creo que sí. Sí, vale. Sí, vale, perfecto. Ya están solucionados los problemas técnicos. Bueno, antes que nada un agradecimiento a mi hija Venus, que es la más chica de mi familia, que me hizo estas cosas. Gracias a Venus. Bueno, 50 años, como decía aquí David, no es fácil cumplirlo. Y 50 años ininterrumpidos. Hablando estos últimos días con gente de Tetir, de los primeros días de la agrupación, de los Guedes, Antonio Guedes, Roque Guedes, Jerónimo Guedes, me decían, no, son más años. Porque yo me acuerdo, yo soltero, gente que tiene ahora pues 70 y pico años. Yo soltero, estamos ya ensayando, tiene que ser más, no puede ser 50, 73, tiene que ser más. Vale. El grupo, los hermanos Guedes, los hermanos Genaro Rodríguez y el hermano José Luis y alguna gente de Tetir, ya existían como grupo. Parrandeaban, se juntaban a tocar en las fiestas, los contrataban de vez en cuando alguna fiesta para tocar, pero la diferencia que nosotros tocamos, la fecha que nosotros tomamos como inicio es el 4 de agosto del 73, porque ese año se presentan oficialmente como agrupación folclórica de Tetir. Y cuando van a tocar, tocan como agrupación folclórica de Tetir. De ahí esa especie de entuerto que no, decía antes y después. El grupo existía desde antes, sin baile, pero oficialmente y con el cuerpo de baile, actúa por primera vez el 4 de agosto de 1973 durante la fiesta de Santo Domingo de Guzmán en Tetir. O sea que nos falta prácticamente 2 semanitas para cumplir los 50 años. Claro, pues nada más empezar este grupo que un maestro del pueblo, Luis Vila se llamaba ese maestro, los convence para que digan, oye, ustedes tocan bien, los están llamando por ahí, pues organícense, hagan un cuerpo de baile, regístrense en aquellos antiguos registros franquistas, estamos hablando del franquismo tardío, año 73, regístrense y entonces pues ya pues tiene como una especie de entidad y el maestro los convence, 2 maestros, Luis Vila y Gonzalo Rodríguez, y pues montan su cuerpo de baile, buscan el traje obligatorio de este famoso de Néstor, que la sección femenina los obligaba y las coros de danza, que de aquí sabrán mucho más que yo de eso, lo obligaba como a pasar por un aro de cierto tipo de elementos. Y el grupo empieza a funcionar. En los primeros años la inercia de la euforia de los primeros años los hace grabar un disco rápidamente, que es este que está aquí, este que se ve aquí con la iglesia, y el folclore de Tetir. Eso, los primeros años, solo se dedicaron, casi los 10 primeros años, del 73 al 83, solo se dedicaron a actuar, sin más miramientos, pocos ensayos y muchas actuaciones. Ese actuar del grupo, yo creo que va a marcar todos los otros 40 años, porque se forja en esos 10 años una identidad propia del grupo de Tetir, que es la siguiente. Su vida es el directo. Lo que les gusta es actuar. Estoy hablando de los 10 primeros años del grupo. No tienen más pretensiones. Claro, en aquella época los grupos folclóricos solo estaban en las fiestas religiosas. Ese binomio, la fiesta de Santo Domingo, la fiesta del Socorro de la Matilla, la fiesta de la Asomada, la fiesta, y de fiesta en fiesta el grupo fue creciendo. A principios de los 80 se ha producido un cambio muy sustancial. Se había muerto Franco, la explosión nacionalista que todos vivimos aquí en Canarias, bendita explosión. Empezamos a investigar nuestra historia, a saber quiénes éramos, dónde veníamos, que éramos un pueblo. Pues
pues también pasó en Fuerteventura y también pasó en el folclore. Poco a poco el grupo fue tomando conciencia de que no solo valía tocar y divertirnos, sino que hacía falta algo más. Había que rescatar las raíces del folclore que se habían perdido durante la época de Franco, donde Franco quería unificar todo en uno. Había que mantenerlo vivo y había que difundirlo. Por tanto, empezamos a cambiar un poco de mentalidad. Lo primero que hicimos fue cambiarnos la ropa. Con todo nuestro respeto por la ropa de Néstor, que la seguimos manteniendo. Tenemos todo el grupo entero tiene una ropa de Néstor. Yo creo que por aquí hay una foto donde estamos todos con la ropa de Néstor. Aquí estas 2 fotos, está con la ropa de Néstor. La seguimos manteniendo y en alguna situación la usamos, pero inmediatamente la cambiamos. Hicimos una investigación con Ricardo Reguera, yo creo que todo el mundo lo conoce aquí en Agüime, de Lanzarote, y investigamos en revistas, fotos, en la gerencia de la iglesia, y buscamos una ropa que se ajustara más a lo que nosotros hacíamos, al folclore de entre 1800, finales de 1800, todo 1900, la música que estamos haciendo, pues estamos a buscarnos, a vestirnos como esa música que estamos haciendo. Cambiamos la ropa. Nos constituimos oficialmente como agrupación folclórica, que hasta ahora éramos la agrupación folclórica, pero porque lo decíamos nosotros. Hicimos estatutos, todas estas cosas que hay que hacer, estas vainas administrativas que había que hacer en esa época, y bueno, y hoy todavía mucho más. Hicimos nuestra inscripción, nuestro registro, tenemos nuestro NIF y todas estas historias. Y ahí, en esos años de los 80 a los 90, se empieza a forjar la verdadera identidad del grupo. Si en esta, espero que aparezca pronto, en esta foto de aquí debajo, la parte de abajo, la foto de la izquierda, hay 2 personajes que van a marcar el devenir de la agrupación folclórica en los años desde los 80 hasta hoy en día. Que son este de aquí de la izquierda, el último de aquí, no sé si se ve el cursor, el último de la izquierda, el último de la derecha, el bailador último de la derecha es el Colorado. Este chico que se ve aquí, el último de abajo, de la derecha, viéndolo así de frente, es el Colorado. Y el último de la izquierda es Pedro José Vera Alonso. Esos 2 personajes de Tetir van a marcar toda la historia de la rondalla desde los años, principios de los 80 hasta hoy en día. Van a conformar entre los 2 la verdadera personalidad de la agrupación folclórica de Tetir. Uno fue, ahora ya no es, el director de baile de toque durante mucho tiempo, que es el Colorado. Ahora sus obligaciones profesionales no le permiten estar tanto tiempo en Tetir. Y ahora el director musical es Tomás Pereira, un chico encantador, un musicazo. Y el otro es Pedro José, que era y sigue siendo el director de baile. Estas 2 personas no solo son el director musical y el director de baile, sino que además son los ideólogos. Esa palabra no sé cómo traducirla al canario usual. Son los teóricos de la agrupación, los que nos hacen tener los pies en el suelo y saber lo que estamos haciendo. Saber que Tetir, la agrupación folclórica de Tetir, da nombre al pueblo. Y es una responsabilidad muy grande, que hay que cumplirla. Que no vale contenerla, hay que cumplirla. Y entonces de esa época, de los años 80, empezamos a abrirnos totalmente a la comunidad. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que, aparte de las personas que están en el grupo, tocadores, bailadores, el pueblo, no voy a decir entero porque sería muy descarado por mi parte, pero yo creo que la mayoría del pueblo considera que la agrupación folclórica es parte de su entorno natural. Entran, salen como por su casa, y nosotros agradecidos que pase eso. También hay un hecho muy importante en esa época, que es que conseguimos un local propio. Hasta ahora ensayamos en la Plaza del Pueblo, en los bares, en el Teleclub, que sabe que el Teleclub en los bares, en los pueblos de Fuerteventura son los bares, y a partir de los años 80 nos fuimos a un local amplio, casi tan grande como esto, o yo creo incluso a lo mejor más, un local propio cedido por el Ayuntamiento de por vida. En la acta municipal, en el pleno, que se ha repetido varias veces, nos lo ceden mientras la agrupación tenga actividad. Por tanto, yo creo que va a ser de por vida. El grupo empieza a salir a Madrid, a la península, a Canarias, por supuesto, a todas partes de Canarias, a todas partes de Canarias. Aquí también hemos venido. A todas partes de Canarias empieza a crecer musicalmente. A través de los músicos empiezan a investigar los toques más
más de raíz. No queremos ser un grupo de voces, de música popular, sino queremos ser músicos de raíz folclórica profunda. Esa es nuestra idea primigenia. El Colorado es como un martillo de pilón, como te eches un centímetro fuera del tiesto, te cae encima. Y Pedro José, por otra parte, empezó a despojar al baile de todas las coreografías que se habían introducido en los grupos de coros y danza en Canarias. Poco a poco empezamos, quitamos esto, no del taponazo, porque había gente que venía de la formación del grupo al principio, en el año 73, y les parecía una herejía, pero no vamos a salir todos juntos, y justo cuando damos la vuelta a la mano, estamos ahí, qué bien se ve, qué bonito se ve. Cierto que se ve bonito, pero nuestra idea no era esa, y poco a poco, con los cambios generacionales, pues fuimos quitando esas coreografías y fuimos asemejándonos cada vez más al baile puro que se hacía en Fuerteventura en finales del siglo XIX y todo el XX. Es decir, se juntaban en una casa, había música que tocaba música folclore puro y duro y gente que bailaba folclore puro y duro. Pues así lo estamos haciendo y cada vez más nuestros bailes se dirigen a ese tipo. Mantenemos una especie de coreografía básica para que acabar con los mismos tocadores. O sea, que si los tocadores tocan 3 coplas de folía, pues acabar la folía. Pero hemos despojado al baile prácticamente todo artificio, cosa que ahora mismo nos da personalidad propia. No solo Fuerteventura, sino creo que yo en casi todas las islas. Nosotros nos movemos por todos los festivales de Fuerteventura, de las Islas Canarias, por todo, y nos damos cuenta de que somos un grupo bastante básico, pero no lo decimos como una cosa mala, sino como una cosa positiva. Somos bastante básicos porque queremos ser un grupo básico. Queremos tocar música de raíz, queremos cantar música de raíz y queremos bailar bailes de raíz, de lo que era el baile tradicional de siempre. La escuela de Tetir durante casi 30 años fue dirigida de director por Gonzalo Rodríguez, que además fue el primer director de la agrupación folclórica de Tetir. Sigue siendo hoy en día un miembro activo de la agrupación folclórica de Tetir, ya no es director ni componente, pero sigue siendo un miembro activo de la agrupación folclórica de Tetir. En su casa hacemos todas las reuniones comunitarias de nuestras fiestas, sigue siendo nuestro cocinero y sigue siendo nuestro padre espiritual. Hasta hoy en día. Cuando vino para acá estuvo en el aeropuerto conmigo y me dijo, déjale lugar en un alto que yo lo voy a ver y después me voy a enterar. Por tanto, el colegio formó parte del primer momento de esa apertura a la comunidad que queríamos hacer. También tuvimos la suerte de que la asociación de vecinos, casi todos los componentes de la asociación de vecinos son componentes de la agrupación folclórica de Tetir. El presidente, la presidenta que es ahora María Elena, yo personalmente, yo soy secretario de los 2 sitios, Pedro José. Básicamente la agrupación folclórica de Tetir y la asociación de vecinos somos los mismos. La única diferencia es que en Tetir somos 40 y en la asociación de vecinos somos 300, pero somos la misma persona. Eso nos dio la posibilidad de que toda la vida social y cultural del pueblo pasara a través de nosotros. No digo que nosotros pasáramos a través de ellos, sino que ellos pasaran a través de nosotros. Ellos nos abrieron las puertas a que nosotros, la agrupación folclórica de Tetir, pudiera formar parte de ese campo más amplio de la cultura popular en Tetir. Y no es por nada que hay gente que conoce Tetir. Tetir es un pueblo bastante inquieto en el ámbito cultural, bastante inquieto. La agrupación no solo se dedica al folclore, a bailar, como hicieron los primeros 10 años. Nos llaman, vamos, bailamos y actuamos. Ya no. Los últimos 40 han sido una cosa de locos. Empezamos por hacer un encuentro de solistas porque no teníamos dinero para llevar grupos enteros y se nos ocurrió la brillante idea. Digo brillante porque ahora en el ámbito de Canarias hay cienes, perdón por la palabra, cienes y cienes de encuentros solistas. Pero tenemos el orgullo de ser los primeros. Solo hay que mirar la hemeroteca y ver que somos los primeros. Lo digo con orgullo. Digo, no podemos tener, y lo hicimos por la simple razón de que no tenemos dinero para tener un grupo entero. Digo, pues, mire, si en vez de tener un grupo entero tenemos un solista de cada isla, que son 7 personas nada más. O sea, nosotros estamos aquí ya, más uno de la gaseosa y uno de cada isla, 7. Para eso tenemos dinero. Y nosotros tocamos y ellos cantan. Pues así lo hicimos. Este año cumplimos 30 años de encuentro solista. Este año 50 de agrupación y 30 de solistas. Pero no contentos con eso, que es un trabajo duro, en agosto, nuestra fiesta es el 4 de agosto. No contentos con eso, un día descubrimos accidentalmente la historia de San Andrés, el segundo santo de Tetir, de cómo los dominicos lo quitaron, lo escondieron, el pueblo fue a rescatarlo para que lloviera. Bueno,
Hubo unos años de sequía, cuando vino los dominicos y quitaron a San Andrés, lo guardaron ahí detrás del altar, y por el lazo del demonio, no creo que fuera por ninguna cosa meteorológica, no llovió durante 14 años. Entonces la gente del pueblo, un poco mosqueada, dice, eso fue porque quitaron a San Andrés, patrón de las aguas y del campo. Fueron una noche, esto es historia, 1700 y pico, fueron una noche, cogieron al santo, a la imagen, al santo no, a la imagen, se lo llevaron al Valle de Tir, que está justo por detrás del pueblo, y allí le llevaron unos rezos, si no sale la lluvia, te riscamos por arriba, abajo, te tiramos. Y afortunadamente, no creo que fuera por cosa de Dios, bueno, no sé, pero empezó a llover y llovió. Bueno, pues a partir de ahí se instauró la costumbre de coger cada año, en diciembre, el 30 de noviembre, el día de San Andrés, cuando abren las bodegas y estas cosas, y llevar al santo hasta el Valle de Tir, echarle allí unas oculatorias y amenazarlo que si no llueve lo tiramos por el barranco y lo traemos otra vez para de Tir. Se queda ahí una semana, luego un señor del pueblo que era bastante rico donó dinero y hizo una pequeña ermita y eso se ha venido repitiendo por los últimos 100 años. Pues lo llevaban en procesión y lo traían iba en una Hilux, lo montaba y lo traía. Y nos dimos, oye, el pobre de San Andrés, que lo lleven en procesión y después lo traigan en una Hilux, vamos a tener otro en romería, como se merece. No es por nada, pero somos más de San Andrés que de Santo Domingo. Que no me escuche que te tiro que me echan fuera del pueblo. Total, que montamos también la romería de San Andrés, que consiste en que el cura lleva al santo el día de San Andrés para el Valle de Tir, lo dejan en la ermita, y el domingo siguiente vamos nosotros y lo traemos en romería. 23 años cumplimos este año porque hubieron 2 interrupciones por el COVID. El encuentro no paró ni con el COVID. Los 2 años de COVID, el encuentro se hizo. La romería sí paró 2 años, por eso no llegamos al 25, sino llegamos al 24 este año. Pero bueno, esos 2 hitos marcan la trayectoria del grupo en los últimos 30 años. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que encima se nos ocurre la brillante idea de investigar las ropas con Ricardo Reguera, convencido, una nueva comisión, nos metimos con la iglesia que estaba allí, Paco el de Mogán, el cura de Mogán, no sé si lo conoce. Bueno, Paco, un cura de Mogán, estaba destinado a Tetir. Sí, este Mogán, lo vemos mantenemos contacto. Estuve allí en Tetir unos 10 años. Pero hombre, venga, yo les presto, los dejo que no se lo digan al, ¿cómo se llama? Si presta a Hipólito. Bueno, no sé cargo que tenía, no se lo digo, pero no se puede, nos sacamos fotos para buscar la gerencia, los trajes más finos de la gente más rica. Y nos hicimos otra vestimenta más, del siglo XVIII, bastante de gente rica. Solo lo usamos en ocasiones especiales. Nuestro traje oficial de campesino del siglo XIX, que usamos continuamente, este que se ve ahí en la derecha. Por cierto, que la foto que se ve a la izquierda soy yo y mi hija. Y la pongo al lado de la otra, porque en la otra hay el chico que estaba más gordito con el sombrero un poquito separado a la izquierda por allí. Tiene ahí 2 hermanos y una hermana. Y digo esto porque, y ahora sí voy a leer porque no me lo sé de memoria. Digo esto porque en estos 50 años, Pedro José, el que decía antes que era el director de baile, que sigue siéndolo, desde la primera vez que empezó a actuar, empezó a apuntar todas las salidas, donde actuábamos, el día 8 de no sé cuánto, por su cuenta. Por tanto, tenemos recogidas las casi 1.500 actuaciones, qué días fueron y en qué sitio fueron, gracias a Pedro José, por su cuenta y riesgo. Y además, se dedicó a apuntar cuántas familias participaban de la agrupación folclórica de Tir. Es decir, qué componentes no habían venido solos, sino con su familia. Y empezó a apuntar aquí, pues, familias de este tipo. Jiménez González, bueno, que por cierto era el exalcalde de Puerto Rosario, Juan Jiménez, 5 personas. Mariel Herrera, 6 personas. Rodrigo Rama, que las viene al Colorado, 5 personas. Vera Alonso, que las viene a Pedro José, 4 personas. Gutiérrez Lima, 8 personas. De Vera Lima, 6 personas. Morales Rodríguez, 5 personas. Podría seguir así bastante rato. Es decir, ahora mismo, en la agrupación folclórica de Tir, hay padre, madre e hijo, unas 4, 1, 2, 4. Padre o madre e hijo o hija, pero sin que estén todos, 2 o 3. Y curiosamente hay un abuelo y un nieto, Francisco Morales y Javi Morales. Es decir, que estuvo el abuelo con todos sus hermanos, sus hijas, y ahora están su nieto que comparte, el padre toca la guitarra, el abuelo toca la guitarra y él baila. Digo esto porque
los bancos del local de ensayo han visto dormir muchos niños durante estos 50 años. Y muchos de los que ahora estamos bailando y son ya padres a su vez, llevan a sus hijos a... Lo digo para que vean la conexión que hay entre el pueblo y las familias de la agrupación. Esa simbiosis, yo creo que es lo que ha hecho que hayamos durado 50 años hasta aquí. En la foto que está arriba en la parte superior es un encuentro solista. El público responde. Y ahí tenemos a la derecha, antes nos hablaba Felipe la cantata de San Miguel. Bueno, pues desde que se volvió a instaurar la cantata después del parón, nosotros somos los que hacemos la parte del baile. Al principio nos dedicamos solamente a ir a bailar, cuando le llamaban, pero poco a poco, sin darnos cuenta, y gracias a que Juan José también nos vuelve un poco locos, nos hemos ido entrando de toda la historia, incluso ya participó alguna vez un poco de la organización, junto con Israel Reyes, que es el director de los últimos años. Abajo está la ropa nueva que nos hicimos en la esquina del siglo XVIII, esa ropa así. Y eso es bailando en el Telugu de Tir, nosotros solos. Tenemos la buena o mala costumbre de que cuando, exceptuando las actuaciones importantes como el cuento solista o la fiesta de Santo Domingo, el resto de actuaciones que hacemos en el pueblo no las anunciamos en ningún sitio. Si simplemente lo decimos, mira, el viernes vamos a actuar en la plaza. Porque no hace falta más anuncios. Solo con ese anuncio, dicho en el ensayo, dicho en el bar, ya sabe la gente que vamos a actuar en la plaza. De nuestros ensayos, siempre hacemos al menos uno al mes abierto y en la plaza. Abierto significa que cualquier persona que quiera ir a bailar, tocar o cantar puede hacerlo libremente. Tenemos una escuela abierta desde el año 1991, los viernes. Escuela abierta significa que está Pedro José, el director de toque, y gente ayudándoles para que todo el que quiera personas sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de paga, ni de apuntación, ni de notificación, pueda ir a aprender folclore. Es una labor impagable. Impagable además, inmaterial, que fue una palabra que usó antes Felipe, porque no está registrada en ningún sitio. Y no la queremos registrar porque no queremos. Si no es porque no hayamos tenido tiempo, sino porque no queremos registrarla. Una escuela abierta. De esa escuela, yo calculo que de cada 100, uno se queda en la rondalla. Uno. El resto aprende y se va a su historia. Esa es nuestra filosofía. En los años 90 nos costó mucho, no solo a nosotros, aquí sí es verdad que fuimos todos la Agrupación Folclore de la Oliva, que Silvestre estará aquí, creo que mañana o pasado, Mazorata, todas las agrupaciones de Fuerteventura. Nos costó mucho cambiar la mentalidad a los políticos sobre qué era el folclore y a qué se dedicaba. Nos costó separar lo que decía antes, que solo actuara folclore en la fiesta religiosa, y nos costó bastante, ¿eh? Lograr que no nos llamaran las concejalías de festejo, sino las de cultura, fue un paso importante y lo conseguimos a base de sangre, sudor y lágrimas. No fue una cosa fácil. Cuando decían, bueno, ¿y el lunes qué ponemos? El lunes ponemos folclore. Sí, cuando ya no había nada que poner, va a poner el folclore, el relleno. Poquito a poco fuimos valorándonos y diciéndole, no. Festejo, no, festejo aquí no, festejo no somos nosotros, no somos festejos. Que nos llame cultura. Pero somos lo mismo, pero que nos llame cultura. Y poco a poco, hoy es impensable que alguien de cualquier comisión de fiestas de las islas de Fuerteventura o de otras islas llame a la Agrupación Folclórica de Tir, yo creo que a todas, yo lo digo porque lo que conozco, desde la comisión de festejos. Nos llaman desde cultura, evidentemente, o desde festivales como este. Nadie se le ocurre a una comisión de festejos y mira, usted quiere venir a la fiesta, ¿para qué vamos a hacer? ¿Vender voladores? Ese paso que se dio, yo creo que dimos todas las agrupaciones folclóricas, no solo la de Tir, es un paso decisivo para yo creo que el buen estado de la investigación en el folclore y de la difusión del folclore que tenemos ahora. Porque fue una lucha sorda, calladita y costosa. Costosa en el plazo de enfadarte no con amigos, pero enfadarte con ciertas instituciones a las que nosotros debemos mucho. Nosotros tenemos que reconocer que las instituciones políticas, sin ellas nosotros no podemos habernos movido tanto como nos hemos movido. Teníamos en la cabeza, en este año, grabar de nuevo, porque mucha gente nos achaca, 50 años solo han grabado dos trabajos discográficos. La explicación siempre la decimos. Nosotros no estamos para grabar trabajos discográficos. Nosotros somos una agrupación folclórica popular, metida en la vida del pueblo.
Participamos en el rancho, el rancho de Tetir, que se nombró antes, Premio Canarias, lo conforma la agrupación folclórica de Tetir. Es decir, nosotros, cuando acaba la romería de Tetir, que es el 4 de diciembre, los convertimos en rancho hasta después de Reyes. ¿Qué significa convertirnos en rancho? Que nuestro mayordomo, Tirín Vera, nos pone firmes a todos, nos quitamos la ropa, nosotros no tenemos uniforme, hacemos una anuncio en el pueblo y de 40 pasamos a ser unos 80. Gente que viene a unirse al rancho. Y evidentemente un rancho de Pascua. Ya no cantamos a las ánimas, vamos a cantar a la Navidad, salimos en nuestro pueblo siempre y en puerto, oficialmente. Y aparte después nos invitan pues a Discamanita, a La Oliva, que también hacen Antigua, que hacen encuentros de rancho. Y aunque casi todo nuestro repertorio es de Pascua, de villancico, también mantenemos algunas canciones, creo que 3 o 4, del rancho de Pascua, pero las tocamos en Navidad. Y también tenemos algunas espadas famosas, no tanto como las de ellos, pero bastante, tenemos también algunas espadas famosas. Participamos en la cantata y luego en los últimos años, a raíz de la entrada del último equipo, no sé cómo llamarlo, porque la dirección allí es un poco light, pero las últimas personas que se han incorporado a la organización más profunda se han volcado mucho en la difusión del folclore. Eso nos ha obligado a hacer un trabajo de campo bastante potente. Podemos decir con orgullo que todos los institutos de Fuerteventura, todos sin excepción, han recibido al menos unas 5 o 6 visitas de la agrupación folclórica de Tetir, en la que vamos, les explicamos nuestra manera de ser, tocamos en directo con ellos, les decimos que es el folclore, de dónde venimos, quiénes somos, que es el timple, que es el violín, que es una mazurca, y acabamos con un taller de baile. Y últimamente de baile y de lapa. En la foto de abajo, eso es que también participamos cada año en los carnavales populares de Tetir. Recuperamos el carnaval de Mascarita toda la vida desde que se hacía en el pueblo, desde hace unos 12 años, y cada lunes antes del martes de carnaval nos vamos al local con lo que tenemos en nuestras casas y en el local, nuestras ropas de nuestras abuelas y con caretas de papel, de cartón, y damos una vueltita por el pueblo en recuerdo del carnaval popular que en Fuerteventura, al menos Fuerteventura se ha perdido totalmente, y hacemos nuestro carnaval popular en Tetir. Estamos a disposición de varias productoras de manera gratuita, aunque a veces nos ofrecen pagarnos, nosotros no queremos cobrar, no porque no nos haga falta el dinero, que no hace falta mucho, no hace falta mucho el dinero, pero por mantener nuestra filosofía de vida. Todo lo que sea documental para recordar la historia, el folclore, la tradición, nuestra identidad, vamos, sin ningún problema. Hemos participado en el de Unamuno, en el de Manuel Velázquez, en montones. Y lo hacemos, ya digo, aunque muchas veces la productora es de fuera y nos dice, ¿y usted cuánto cobra? Y dice, no, nosotros no cobramos nada. ¿Usted no cobra nada? Pero es que es un montón de horas de grabación y tienes que repetir la cámara para coger no sé qué y volver a repetir. No, ya lo sabemos, no cobramos nada. Nos han cogido un poco la camella las instituciones para grabar los vídeos estos promocionales, porque como saben que no cobramos nada, pero bueno, lo hacemos con gusto, porque luego nosotros los pillamos por otros lados. No habíamos salido nunca de Canarias, de España. En la península hemos estado varias veces, hemos estado en un montón de sitios, festival, pero no habíamos salido nunca de España, y cuando cumplimos 45 años, hace 5 años, dijimos, tenemos que salir de España como sea, toda la vida aquí entre las 4 paredes. Y a través de un contacto de Colorado y de mi hermano Carlos, pues conseguimos una gira por Eslovenia, donde estamos en 4 ciudades diferentes. Yo siempre pongo en el currículo con gran éxito, de público y crítica, y es verdad, no es broma, es verdad. Porque cuando tocamos con grupos de ellos, decíamos, la gente vendrá a verlo a los 2. Pero estamos en 2 pueblos, donde la única estación éramos nosotros. Y el cartel eran 2 cartelitos de papel puestos en los bares. Pueblos pequeños. Y cuál no sería nuestra sorpresa, que estaba lleno, pero 200 personas. Habían los eslovenos en Bobu, un pueblito allá de Eslovenia, a ver a nosotros, estos privados y todos, pero flipando. Eso nos dio mucha alegría. Ahora en el 50 aniversario estamos intentando cruzar el charco, que como saben es como la meta de todos los grupos de folclore de Canarias, porque sabemos que fuimos hacia allá, volvimos,
tráfico de ida y vuelta con América. Vamos a ver si lo conseguimos. Estamos ahí pendientes de algunas cosas. Si el pueblo de Tetir considera la agrupación como suya y la hace suya, los colaboradores que tenemos en otras islas, estos son imágenes de la romería. Mira, estas 4 fotos son en 4 institutos diferentes. Estamos bailando en 4 institutos diferentes. En algunos llevamos ropa de campesino, en otros llevamos ropa del siglo XVIII, en otros vamos vestidos de calle. Y esto es cuando acabamos las charlas haciendo los talleres. Les decía que los colaboradores que tenemos alrededor de las Islas Canarias, en Fuerteventura, es todo lo más preciado del folclore. Aquí está, antes lo vi por aquí sentado, Marco Hormiga, que es uno de nuestros colaboradores externos, como lo llamamos nosotros, que no están, pero si están tienen que estar y no les queda otro remedio. En Fuerteventura tenemos pues todo lo más florido de la cultura. Silvestre también va a estar pasado mañana aquí, también es uno de los que, si lo llamamos, tiene que ir. María, la periodista, parece que lo eligieron, pero fuera de las islas, también sobre todo en Gran Canaria, también tenemos colaboradores que nosotros consideramos como parte nuestra. Javier Serpa, Geray Rodríguez, que usted creo que lo conoce. Para no darme ninguno, voy a mirarlo aquí. Javier Serpa, Geray Rodríguez, Abelardo García, José Manuel Toledo. Bueno, te había apuntado a Marco Hormiga, lo nombré antes como majorero. Hay más, pero esas personas son como si fueran del grupo. En Fuerteventura hay muchas personas que no están en el grupo ya, ex componentes, y algunos ni siquiera ex componentes, sino simplemente amigos que están siempre para lo que haga falta. Son toda gente de cultura. La figura de Domingo del Colorado, perdón que digo el Colorado, sí, yo sé, a nosotros lo tratamos así trancazo. Para nosotros es muy importante porque, aunque en el último año su ausencia es notable, está por esos mundos todo el día, pero gracias a nuevas tecnologías y a su teléfono móvil, que es una maravilla, pues nos mantiene al hilo y es nuestro padre espiritual, como dije antes. Pedro José sí lo tenemos en nuestra casa, vive en Tetir, está al lado, y no tenemos ningún problema con él. El futuro del grupo, y con esto estamos acabando, parte, lo tengo aquí apuntado, de viajar a América, de acabar nuestro proyecto cumplimos 45 años, estamos haciendo un libro, llevamos 5 años, somos lentos, y no sabemos, nuestra ilusión fuera que saliera para este 50 aniversario, pero lo estamos viendo oscuro un poco, a lo mejor sale para el año 55, pero bueno, en eso estamos, ese es nuestro futuro. La gente joven que entra en la agrupación tiene Instagram. Yo digo tienen porque yo no sé usarlo, pero tenemos Instagram, Facebook, página web, una página web súper bonita que la hizo Helen Pereira, una chica de Fuerteventura, de la Vega Río Palma por su apellido, Pereira. Todas estas cosas modernas las tenemos. Incluso tenemos hasta un propio canal de YouTube que se va a poner en marcha próximamente. Ese es el futuro tecnológico que lo lleva la gente más joven. Que por cierto, desde el chico más joven de la agrupación, 14 años, Kenai, hasta el más viejo, 63 años, que soy yo, están todas las franjas de edad. Nunca hemos tenido una agrupación madura, nunca. En los 50 años de historia, cuando nos ven en directo, verán que más de la mitad del componente están por debajo de los 25 años. Eso no es fácil de lograr, no es fácil conseguir que gente tan joven se dedique por completo a la cultura popular, ver amanecer en el bar de Moya y en Tetir tocando Isa y Folía, solo Isa y Folía, solo folclore, 30, 40 personas, de menos de 20 años, no digo diariamente, pero casi. Eso no es fácil, no es nada fácil.
y solo se consigue con trabajo. Es decir, donde todo el mundo esté implicado en la misma dirección y tenga claro cuál es la línea que quiere seguir la agrupación. Ese es nuestro futuro, seguir como estamos, seguir manteniendo viva el espíritu de la gente joven, introducirnos nueva astrología porque es como obligatorio, y mantener nuestra difusión del folclore. A ver si ahora ahí sigue viendo institutos distintos. Verán que al fondo hay en la primera hay una pantalla que pone identidad, cultura y tradición. Hacemos hincapié en diferenciar mucho entre la juventud que es típico y que es tradicional para que no tengan errores. Entonces trabajamos mucho con las asociaciones de vecinos de otros pueblos, Lajares, Cotillo, Villaverde, El Roque, Antigua, La Lajita porque el maestro de La Lajita es un flipado, en el buen sentido de la palabra, y Morrojable, con la Casa de Cultura Morrojable, donde vamos a las plazas a hacer talleres de baile. La última de abajo es la Plaza de Lajares. Estuvimos en el FEM de día, el otro día, hace poquito, en el Fuerteventura Música, pero en la Plaza del Pueblo, haciendo talleres de baile y de lapa. La foto de arriba es en Eslovenia, en Gorizia. Y la foto de abajo la pongo porque eso es en el Teleclub del Pueblo. La foto del medio, eso es en el Teleclub, en el bar del pueblo. Lo que se ve al fondo es el bar. Y una de esas situaciones que decimos que no se las decimos a nadie. Que decimos, mira, el viernes actuamos. Pero no lo pasamos ni siquiera en las redes. Y mira cómo está el Teleclub. Y para acabar, les voy a poner un vídeo de nuestro local al acabar. Bueno, esto a ver ahora cómo hago esto para que esto funcione. Ah, sí, la tecnología no falla. Esto es en un colegio. Verán que aquí en la esquina hay una chica vestida con el siglo XVIII. Y tocamos en directo, y cantamos en directo. Vale, Terraico León. Esto es nuestro local. Lo que se ve al fondo es el bar. No sé por qué pusimos bar en el local, la verdad. Y esto es justo al acabar un encuentro solista. Si los que conocen el folclore verán quién está cantando y tocando ahí. Me da que ese es Pedro Manuel Alfonso, ¿eh? Por el timbre de voz. Bueno, se va a poner es la misma parranda desde otra perspectiva, cogida desde arriba. Esto es justo el bar aquí. Por la parte de acá, hacia la derecha, está todo el local donde ensayamos, que es como esta, así una sala súper amplia. Aquí está la directora, esta es donde está la manita puesta ahora la directora actual, no sé si usted ve en el cursor. Es nuestra presidenta actual, Iluminada González. Y esto es justo al acabar un encuentro solista. Mientras suena, le voy a leer, y con esto digo adiós, a algunas de las personas que han pasado por el encuentro solista de TIR en los últimos 30 años. Dacio Ferrer, Caterina González, Maribí Cabo, Beatriz Alonso, Ico Aroche, Tito Pereira, Fefo García, Antonio Corujo, Sergio Cabrera, Tata Suárez, en paz descanse, Héctor González, Víctor Batista, Calaya Rodríguez, Manolo Tupiñán, Patricia Muñoz, Cali Fernández, Olga Ramos, Davinia Rodríguez, María Carmen González, Joana García, Monaiva García, Alba Pérez, María Carmen Mulet, Manuel Navarro, Jonay Hernández, Vanessa Rijo, David López, María Mérida, Melquiades Cruz, Pedro Manuel Afonso,
Chago Melián, Luis Morera, Mari Sánchez Los Bandama. Bueno, esto solo llegué hasta el año 2009. Se lo digo para que vean la importancia de cuando una comunidad decide fajarse los calzones y decir aquí hacemos lo que queremos hacer. Y aquí hay testigos de que nuestros encuentros solistas son gratuitos y que ningún músico o solista que va a tocar cobra. Nadie. Lo hacen porque conocen. Yo me extrañó que Felipe no nombrara aquí el espíritu de Discamanita, porque esa idea de espíritu es la que nosotros queremos transmitir y es la que nos ha llevado a que vivamos 50 años y que esperemos vivir 50 no, siglos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Valentín. Juanvi, ese espíritu se llama compromiso. Por eso decía que sabía que estaba con 2 personas comprometidas, pero es que en este caso también son 3 personas comprometidas, porque Coros y Danzas permite que esto se pueda hacer año tras año. Y no es fácil. Y ustedes fueron a Eslovenia, pero es que casi los pueblos de muchos países, de diferentes continentes, tenemos la suerte de venirlos a escuchar aquí en Ingenio. Y seguro que no se le da el valor porque somos así, de esa cuestión, todo el valor que tiene. Y hoy Fuerteventura también se escribe con M. Fíjense, Marcos Hormiga, Marcial Morales, Marcos Peñate, son amigos míos, los nombro. Es una manera de decir que Fuerteventura no solo tiene palabras con T, Discamanita, Tetir, sino que también tiene otras particularidades importantísimas. Y la suerte de que David me haya invitado, de que David Castellano me haya invitado a moderar esta mesa, a presentar esta mesa. Vengo de Gáldar, pero como siempre digo, me voy contentísimo hacia Gáldar otra vez por poderlo compartir y aprender. Y entonces ahora les toca a ustedes preguntar lo que consideren conveniente, tanto a Felipe Bermúdez como a Juanvi. Geray diría de uno en uno. La pregunta mía va porque tengo entendido y quisiera que me lo confirmara que en la época del obispo Pilday se prohibió o puso pega para los ranchos de ánimas. Incluso en la aldea el cura era partidario de mantenerlo y casi a la escondida lo hacía. Quisiera que me confirmara eso, si sabe de ello. Sí, efectivamente, hablé algo de la oposición de la jerarquía y como bien dice, en la época de Pildain era un obispo muy interesante, en lo social muy comprometido, hizo frente al régimen de Franco en algunas cosas, estuvo siempre al lado de los pobres, pero tenía una concepción de la pastoral y de la moral muy rigorista y muy conservadora, ultra conservadora diríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pildain era de lo que cuando había un baile en la plaza yo eso lo tengo bastante estudiado cuando hice la tesis sobre las fiestas populares. En Pildain se daba un poco lo que Nietzsche dijo en su momento, que un cristiano tenía que ser un aguafiesta. Es decir, ser cristiano es estar en contra de la fiesta, ¿no? Pues en Pildain le venía de maravilla ese calificativo, ¿no? Y entonces cuando la gente estaba bailando en la plaza, él mandaba al cura tocar a muerto, ¿no? Tocar a muerto, la campana toda la noche sonando ahí para que decía que toda esa gente está en pecado, están empecatados y tal. Y entonces, una de las cosas que Pildain estableció es que no se podía introducir en el sínodo del 47 que él hizo, que es un sínodo que lo hizo él escribió el sínodo y los que fueron ahí lo aprobaron y tal. Y una de las cosas que decía el sínodo es que prohibía en la iglesia que se tocaran instrumentos fragosos. Y un instrumento fragoso era la guitarra, o el timple, o la espada. Y entonces lo único que se podía tocar dentro de la iglesia era el armonio, o que no son fragosos, ¿no? Bueno, pues con ese sencilla razonamiento, pues los ranchos no podían tocar en la iglesia, ¿no? Y efectivamente, como bien dice, el cura de la aldea permitía
oponiéndose a Pilday que el rancho tocara, pero en muchas iglesias los curas obedecían a Pilday y prohibían que los ranchos actuaran en la iglesia. Por ejemplo, el rancho de Teguise tuvo muchos problemas en ese sentido y terminaron actuando fuera de la iglesia. Bueno, en el caso de Tiscamanita, por ejemplo, no hubo ese problema porque normalmente el rancho no tocaba nunca dentro de la iglesia, sino el rancho tenía la costumbre, la tradición de tocar por las casas, no en la liturgia. Eso lo tuvieron más bien los grupos, los ranchos de Pascua, ¿no? O sea, que intentaban hacer dentro de la misa y tuvieron problemas con Pilday por eso, porque él se oponía a que la música popular de timples, de bandurrias, de guitarra, se pudiera tocar dentro de la iglesia. Cuando vino el Vaticano II, que fue justo cuando Pilday terminaba, todo eso cambió. Y hoy todavía cada vez más en la iglesia se intenta que lo del pueblo entre en la liturgia, ¿no? como una cosa natural y tal. Pero la época de Pilday fue en ese sentido llamativa, ¿no? No sé si respondo a... Y eso hizo que muchos ranchos con esa dificultad... Hay algunos que dicen los ranchos se suprimieron por culpa de la iglesia oficial. No, eso no es... Es exagerar un poco el argumento. Los ranchos desaparecieron, como dije antes, por la emigración, por los cambios de mentalidad religiosa, teología con respecto al purgatorio y todo eso. Hoy ya no hay devoción a las ánimas benditas del purgatorio como había. Todo eso fue pasando, la teología evolucionó en ese aspecto. Pero también hubo un factor, en algunos casos, la prohibición de Pilday. Sí, yo a Felipe, insistiendo un poco en lo de rancho, porque yo vi, por las fotos se vieron, me hablaba de los ensayos, que se reunían y ensayaban y que se había modernizado un poco más el rancho. Yo me baso en el rancho de Valsequillo, al que yo pertenezco y estoy metido en el rancho, ahí no se ensaya, porque sí es verdad que absolutamente todo es improvisado, vamos a las casas a cantar, se dicen el nombre de los fallecidos y hay un cantador que es el que le canta y el resto repetimos los cantos, con lo cual no sé, en ese sentido no se ha modernizado o no ha habido una evolución. Yo es que no he escuchado el rancho de Tiscamanita, no sé cómo será, cómo se oye, pero desde luego no es un atractivo porque la música queda en un segundo plano. Lo fundamental es la oración. Se reúnen para rezar, no para cantar. Es verdad que suena, peor no se puede sonar, suena muy mal. Y yo lo reconozco, y estoy cantando con ellos y tal. Pero sí es verdad porque el sentido es la oración, con lo cual no hay ni ensayo. Y tú me hablabas de ensayo. Sin embargo, hay un montón de jóvenes en el rancho de Ánimas de Valsequillo. Se ha renovado un montón, quizás, y hay un seguimiento. Es verdad que son jóvenes, jovencitos que después en la edad de la pubertad ya como que se van, pero yo recuerdo el ranchero, nosotros le llamamos al mandador, no el mayordomo, otra cosa que decían ustedes, ¿no? El mandador, el ranchero, Calderín, él decía, no, la semilla está plantada, los niños llegaron, la semilla está plantada, después a los 30 o 40 años ellos vuelven otra vez al rancho, y es verdad, es un fenómeno que se ha dado, que no hay jóvenes, sino son niños o mayores. Ese trance, como que la semilla la plantan de pequeño y el fruto lo da después cuando son mayores y sigue la continuidad. Entonces mi pregunta era, ¿en qué se ha renovado el rancho de Ánimas de Tiscamanita para que sea ese atractivo? Porque yo vi jóvenes ahí de 20 y pico de años en la foto, por lo menos se veían ensayando y tal. ¿Qué atractivo musical tiene para atraer? Porque desde luego en el rancho de Ánimas de Valsequillo, atractivo musical ninguno, porque no es el sentido del rancho. Bien, contestando a Expedito, efectivamente, yo creo que nosotros hicimos la experiencia en el año 2006 cuando quisimos solicitar que le dieran el premio de Canarias a los ranchos, estuvimos a punto de conseguirlo, pero entonces nos quedaron nada más que con la medalla de oro, pero bueno, fue un gran reconocimiento. Y entonces fue cuando conocimos de verdad cada uno de los ranchos, ¿no? Y yo tuve la suerte de estar bastante en contacto con todos los ranchos, uno por uno. Y claro, nos dimos cuenta de una gran realidad, y es
que los ranchos tienen todos una raíz común o un origen común, pero son muy diferentes en su forma actual. Es decir, como tú dices, cuando escuchamos al rancho de Valsequillo en Tiscamanita, junto con el rancho nuestro y junto con el de Tinajo, por ejemplo, son muy diferentes, ¿no? Son estilos muy diferentes que lo único que conservan común es su origen, ¿no? Su origen. Y efectivamente, si se dan cuenta, los ranchos, por ejemplo, todos los de Lanzarote tienen mucha gente joven, porque afinan muy bien la música, o sea, se convierten en un grupos como mucho, cuidan mucho, hacen discos y tal. El rancho de Teror, el de la aldea y el de Valsequillo conservan mucho más la cercanía a los orígenes, ¿no? Han evolucionado de una forma diferente. Tan es así que, por ejemplo, cuando intentamos hacer una federación de ranchos, de los 12 ranchos, hubo algunos que se oponían, entre ellos el Calderín, el amigo de Valsequillo, porque él decía, nosotros no queremos estatutos, no queremos nada, ni federaciones, ni nada, sino que quieren mantener su tradición. Bueno, y eso se respeta, ¿no? Actualmente no tenemos una federación de ranchos porque hay mucha diversidad y oposición en algunos casos. Después hay un problema, ya que lo plantea, que es cuál es el futuro de los ranchos, en algunos, porque los que se han mantenido, por ejemplo, como el de Teror, eso yo lo he hablado mucho con ellos, porque yo he salido mucho con ellos a sus salidas allá también, como lo hacen en Teror. Mantener esa originalidad, su origen, ¿no? De seguir saliendo por las casas a rezar por los difuntos, reunir dinero y entregárselo a los curas para que hagan misa y tal. Todo eso, los jóvenes no entran por ahí. O sea, no hay ningún joven casi en el rancho de Teror. Entonces, a lo mejor el miedo, el peligro, es que se extinga pronto, ¿no? En cambio, en nuestro caso, la gente joven y los niños entran en el rancho. Y es porque lo ven como, decía un poco, me parece Juanvi, ¿no? En Tetir. El pueblo de Tetir, la rondalla, o sea, la agrupación folclórica de Tetir es casi el corazón del pueblo, ¿no? Pues en Tiscamanita pasa eso. O sea, las familias tienen a bien como una honra que sus niños entren en el rancho. Y por eso hemos conseguido que niños pequeños después van creciendo. Ahora mismo el mayor del rancho soy yo. No es que yo hace 23 años que estoy nada más, pero yo soy el mayor, como dice, como Juanvi, pero hay chicos de 12, 13, 14 años, mucha gente joven. ¿Por qué? Porque la música es también atractiva, es una música alegre, dinámica, y lleva consigo ensayo y todo eso, pero está muy distante del estilo que se ve en Teror y en Valsequillo. Quiero decir que la riqueza, me parece a mí, de los ranchos es que cada uno ha conservado una evolución diferente, ¿no? Y ojalá que se mantenga, ¿no? en el tiempo, ¿no? Buenas tardes. Para Juanvi y para Felipe. Juanvi, hay una simbiosis entre el equipo de lucha y todo lo que ha constituido con el tiempo ir mejorando el sonido para el tema de los solistas, sobre todo, hasta el punto de que creo que hubo un momento en que se pensó hacer un auditorio en Tetir, ¿verdad? Y ustedes rechazan y dicen, no señores, nosotros nos cuadramos con los medios que tenemos, hay que hacer esto y tal. Explique un poquito eso, por favor, porque entre otras cosas yo creo que la austeridad, pero bien empleada, ¿verdad? Bien hecho desde que nace en vamos a aprovechar lo que tenemos, que no necesitamos tirar voladores, ¿verdad? Y sin embargo conseguir un espectáculo de primer orden. Y Felipe, me interesa mucho, por favor, si puedes explicar, o si me puedes decir la fecha de la constitución de la Sociedad para el Progreso, la Cultura, la Mejora, que no me recuerdo el nombre, en qué momento nace, qué actividad tiene y en qué momento muere, si te parece bien, ¿vale? Muchísimas gracias. El encuentro solista, de los 29 ediciones, 12 se hicieron en la plaza, en un intento de atraer más público, pero la experiencia fue nefasta y volvimos al campo lucha. Se hace en el campo lucha de Tetir. Los primeros 9 encuentros el campo ya estaba destechado, no tenía techo, no había ningún problema, la sonoridad era perfecta. Pero luego lo techaron con este techo moderno metálico. Aquello se convirtió en un eco terrible.
¿Qué hicimos nosotros? Bueno, pues lo que hacíamos era abrir las puertas, llenar de tela el techo y llevarnos los mejores técnicos de sonido de toda Canarias, los bromas, el Soja, Hilario, Serafín, los mejores. ¿Quién es el mejor? Decimos, ¿quién es el mejor? Menganito, mira, gratis. Mira, ven para acá, tú ponte aquí a hacer lo que... Para que ya antes le estuve diciendo un poco a la gente que venía, gente toda de calidad. Y un espectáculo que se llena a tope. Entonces nos propusieron una vez una especie de convertir el campo de lucha en una especie de auditorio para que se oyera mejor. Pero claro, en Tetil hay equipo de lucha. Además nos llevamos muy bien, compartimos nuestro local está en el campo de lucha, una de las escaleras del campo de lucha, de las gradas que son huecas por dentro de nuestro local. Entonces, y somos los mismos también, hay gente que lucha y está en los dos sitios. Y pues si nosotros usamos el campo de lucha 3 o 4 veces al año y la gente de la lucha lo usa todos los días para entrenar, para luchar, no se preocupen, que nosotros buscamos la vida. Bueno, de tal manera que un día, no sé cómo el Colorado venía de no sé dónde, de Alemania creo que venía, no sé qué. Total que uno de los técnicos de sonido había comprado un container de turulos de fibra de carbono que absorben el sonido y le había sobrado, no sé, si encuentran quien se los lleve, pues uno de los que estaba en la rondalla de Pedrín tenía eso de transporte de mercancías, nos los puso allá, los colgamos en el techo y iba a decir una palabra, se oía muy bien, se oía muy bien y se oía súper bien y mantiene las dos funciones y por cierto, que no viene a cuento con la pregunta de Goná, pero una anécdota súper guay. Tenemos 2.000 sillas del Estadio Insular. tenemos nosotros guardaditas ahí. Porque cuando esa época que quisieron convertirlo en un auditorio, también el Colorado, que el Colorado tiene ideas de la cabeza, no sé cómo consiguió esta quita de la silla del Estadio Insular, de la grada curva, esas que son así de plástico, y nos la regalaron. Si se la llevan, se la pueden llevar. Un container de una empresa que trabaja con Tony de la Somar, que el de Trasmayo. Yo lo traigo gratis. Y nos lo llevo. Y las tenemos ahí guardaditas. Las pintamos de nuevo, de azul y amarillo, y las tenemos ahí como oro en paño. Todo el mundo dice, eso por internet a 10 euros y te las quitan de las manos. Digo, no, pero nosotros no queremos dinero, las queremos las sillas aquí guardaditas. Y tenemos 2.000 sillas de Estadio Insular. Con respecto a la sociedad, para la moralidad, el fomento y el progreso de Tiscamanita, que así se llamaba, la fundaron en el año 1876. Creo que es un poco posterior a las sociedades de amigos del país, tal que fue, bueno, en el siglo anterior, o sea, en 1700 y pico, lo de en fin, de, ¿cómo se llama? Vieri Clavijo y todo. Y la Sociedad de Amigos del País, me parece aquí, son del siglo XVIII. Eso es con un siglo de retraso, ¿no? 1876. Pero fue muy interesante porque eran los hermanastros de Manuel Velázquez Cabrera, Miguel Velázquez Curbelo y Marcial Velázquez Curbelo, los que estaban metidos en eso. Eran chicos jóvenes, muy inquietos, y estaba Matías López, que era un personaje importante después en Fuerteventura, en el sur, que emigró a América, pero antes de emigrar pertenecía también allí estaba un hombre inquieto ahí en el pueblo y tal. Y es curioso, como dije, que tuvieron que cambiar el estatuto para que algunos propietarios de Pájaro y de Tuneje pudieran pertenecer también a la sociedad por lo interesante, porque hacían círculos de estudios. En la fundación tenemos las actas de esas primeras reuniones, es una maravilla, ¿no? Y aparece la relación de cada uno de los... Y curiosamente, ya aprovecho para decirlo, otra de las cosas que se dio en Tiscamanita entonces, por eso de ahí surge Manuel Velázquez Cabrera, que era un niño joven cuando eso, ¿no? Él emigra a Uruguay en 1875, que muere el padre allá y regresa, y en 1876, él de niño, con 13 años de edad, contempla y ve toda esa movida que se ve en torno a su casa. Enfrente de la casa de Manuel Velázquez, la casa natal, hay un sitio que le llaman La Sociedad. Ahí es donde se reunía la sociedad. Bueno, pues Marcial Morales, el hermano mayor uno de los hermanastros de Manuel Velázquez, publicó el primer periódico que se publicó en Tiscamanita, que era manuscrito, se llama El Eco de Tiscamanita.
Y entonces él escribía a lo mejor 40 o 50 periódicos, pero los decía uno a uno, a mano, y los vendía en la isla. O sea, Tiscamanita se convirtió en un emporio de riqueza económica y cultural, y por eso que la pregunta es muy interesante, lo de la sociedad para la moralidad, el fomento y el progreso de Tiscamanita, el eco de Tiscamanita como periódico y todo eso, y el rancho de ánimas que forma parte de ese gran patrimonio. En fin, todo eso está junto ahí, ¿no? Sí, vamos a ver. Tengo la garganta mal. He escuchado antes que los grupos se disolvían porque la gente emigraban y se rompían los grupos que habían. Con los cantos navideños, en Venezuela existe prácticamente lo mismo que usted contó antes, con respecto a esos cantos que empezaban, los aguinaldos que le llaman ellos, empezaban desde el principio del mes de diciembre hasta pasado de Pascua, hasta pasado los Reyes, perdón. Y eran los cantos de Pascua más o menos lo mismo que nosotros cantamos aquí. Se lo he escuchado a gente, al grupo Serenata Guayanesa mismo lo contó una vez, que ellos allí están todo el mes cantando a las Pascuas. Sí, es muy interesante eso que usted dice porque, claro, eso no lo dije yo porque es otro aspecto. En Canarias, como dije, desaparecieron los ranchos, pero en la zona occidental del archipiélago, en la provincia de allá, pues resulta que se conservan lo que se llaman los cantos de lo divino. Y esos cantos de lo divino eran antiguos ranchos. Y en La Palma y en Tenerife, pero después también en La Gomera hay lo que se llaman los años nuevos, que son unos grupos muy parecidos a los ranchos de ánimas que cantan precisamente el año nuevo. Todos esos son reliquias que quedan ahí de lo que eran las antiguas cofradías. Lo que pasa es que en los 12 pueblos o 12 ranchos que nosotros tenemos en esta parte de acá, se siguen llamando ranchos y tal, pero hay vestigios. Por ejemplo, en Tenerife está datado que hasta el año 1950 había un rancho de ánimas en Barranco Hondo, en un sitio ahí de Tenerife. Y ya digo, y en La Orotava, en todo. Y entonces es lógico, eso que usted está diciendo, que todo eso emigró a América y seguramente que dejó esas huellas de las que usted habla. Porque efectivamente era en ese tiempo de Navidad donde cantaban los ranchos de ánimas y que se convirtieron fácilmente en ranchos de Pascua, o eso, en Tenerife y en La Palma, los cantos de lo divino que se llaman, o los años nuevos que están en La Gomera, y seguramente toda Venezuela estará regada de ese tipo de reliquias, de resquicios, donde aparece eso que llevó la inmigración canaria allá, creo yo. Buenas noches, mi pregunta es para Felipe. Actualmente, ¿cuántas personas componen el rancho de ánimas de Tiscamanita? Y la segunda pregunta, espero que no sea una grosería, usted ha dicho que es el mayor, pero no ha dicho la edad que tiene usted. Si usted me pudiera decir cuál es su edad, pues me vendría estupendamente. Esa pregunta es un poco indiscreta, pero también la voy a contestar. Yo voy para los 80, voy 79 hace ya 4 meses, ¿no? Fenomenal. Y por eso soy el mayor de edad del grupo, ¿no? Y después, ¿cuántos somos actualmente? Somos 20, 22 los componentes, ¿no? Porque claro, en todos los grupos, como dice Juanvi, hay gente que está un tiempo, después se marcha, hay otra gente que regresa, gente nueva, en fin, hay una evolución normal, pero normalmente, o sea, actualmente somos unas 22 personas los componentes del rancho. Y eso, afortunadamente, gente muy joven, y con lo cual hay como 8 o 10 mujeres también, o sea que casi la mitad son mujeres, lo que quiere decir que está garantizado la continuidad y fomentamos bastante que se incorpore gente joven también, ¿no? Bueno, antes de dar la palabra, sí.
Una pregunta para Felipe, si no le importa, con relación a su formación a lo largo de su historia. Igual me salgo de los ranchos, pero está relacionado. En Fuerteventura hay muchas iglesias y muchas ermitas, con un patrimonio extraordinario. Muchos retablos, sobre todo hasta la iglesia pequeñita que está cuando se descubrió, parece ser la Virgen de la Peña, no tiene retablos ninguno, pero tiene su encanto. El patrimonio que hay ahí, ¿por qué tanta riqueza en Fuerteventura? Según los escritos que hay en Betancuria, Roberto Roldán Verdejo decía que por la hambruna tremenda que había en Fuerteventura, pues se le rezaba a la caída del agua y ahí donde llovía ponían una iglesia. No sé qué me puede decir al respecto. Para Felipe. Sí, no, vamos a ver, yo creo que sí, efectivamente Fuerteventura tiene un patrimonio muy rico de ermitas, todas tienen mucho que ver con el convento franciscano, ¿no? con el convento de Betancuria, que después se trasladó también a Ampuyenta y hubo un pequeño cenobio también en Ampuyenta, y entonces en el último tercio del siglo XVIII, 1670 hasta el final, en esos 30 años, se construyeron cantidad de ermitas en Fuerteventura, que son las que son esa gran riqueza patrimonial que hay ahora. En gran parte muchas veces estuvieron descuidadas y tal, pero yo creo que afortunadamente se está recuperando bastante, hay cosas que yo también creo que ocurren en otras islas, como La Gomera, también hay muchos santuarios y todo eso. Pero la característica de Fuerteventura yo creo que está marcada más bien por la huella de los franciscanos, ¿no? Que dejaron esa... Y yo creo que no es porque haya habido problemas de migración o sequía, o tal, sino porque había una presencia muy fuerte de los franciscanos y esas pequeñas iglesias como con la barbacana esa que rodea la iglesia, que la vemos en Guatemala, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, muchos lugares. Eso lo dejaron los franciscanos como una huella especial que yo creo que no ocurre en otras islas, sino solo en Fuerteventura. Y eso evidentemente ahora mismo es un gran patrimonio histórico, ¿no? que hay ahí por decir algo a lo que acabas de preguntar, ¿no? Sí. Para Juanvi, no te vas a escapar. La vestimenta que tienen la vestimenta que tienen, que no utilizan mucho, que es de señorío. ¿Por qué esa vestimenta? Porque normalmente está el campesinado. La Vega de Tetir era eminentemente agrícola, por decirlo de alguna forma. Pero esos trajes de señorío, ¿de dónde viene? ¿De Tetir? ¿O de dónde sacaron esta vestimenta de señorío? Cuando la comisión de vestimenta que tenemos continua en los últimos 20 y pico años decidió hacer una vestimenta fina en el sentido de decir, bueno, también había gente que iba a misa y gente que tenía duelo y gente que se casaba y gente que tenía más pudiente. ¿Por qué no reflejamos nosotros esas personas que solo reflejamos el campesinado, que básicamente éramos casi todos en Fuerteventura? Pero también en Fuerteventura había gente pues de dinero, o gente que tenía los hábitos de la Virgen de no sé qué, porque es una promesa. Bueno, pues decidimos embarcarnos en esa aventura para reflejar las distintas características de la población majorera. Y digo, bueno, pues esto no va a ser una ropa para usarla en nuestras actuaciones. ¿Por qué? Porque no es lo que queremos hacer. Pero sí, en ciertos momentos, pues en algunos espectáculos hacemos en auditorios, en algunas exposiciones que hacemos para los días de Canarias y estas cosas, sí reflejar que también había gente en la sociedad a la que estamos nosotros tratando de reflejar, que es final del siglo XIX y todo el XX, pues que tiene dinero, que se vestía con paños del lío que traían de Irlanda y todo recogido fielmente de publicaciones, desde Olivia Stone, que de eso sabe Marco mucho más que yo, y siempre custodiados por Ricardo Reguera, que es el que nos ha marcado la pauta, esto sí, esto no, este libro está traducido en tal libro, y sobre todo porque ya digo que Paco, el cura, y ahora Chema, sin ningún problema, nos deja meternos en los archivos sin ningún tipo de problema. Aunque no sé por qué, las autoridades eclesiásticas, bueno, el Silvestre Nuevo no lo conozco, pero el antiguo Hipólito, es que era como una cosa que no quería que
verlo sí. Digo, pero vamos a estar copiando en el siglo XXI, vamos a hacer una foto en el móvil, ¿sabes? Que no era... Pues no. Pero a la Sorona pasa, es la foto. Y hacemos la foto. Y todo está, sobre todo en los testamentos, hay de todo. Un paño de lino de no sé qué, de tela de no sé cuánto. Yo no me entero mucho. Yo digo, eso está siempre, hay una comisión. Son 7 personas. Solo hay un chico y todas más son mujeres. El único chico es Pedro José, el mandador de baile, que después consulta con Ricardo Reguera y con más gente, pero principalmente con Ricardo Reguera. Por eso fue. Y ya para terminar, otra pregunta que igual se puede prolongar un poco. En cuestión de música, yo sé el sentimiento de lo que es la palabra folía. Por ejemplo, aquí en Gran Canaria, yo he salido a muchos sitios y no consigo que una folía la toquen más de 4 solistas. Sin embargo, en Fuerteventura, la folía yo la he aprendido allá. ¿Por qué? Con Pancho González, una vez tocamos la Isa Majorera, 20 minutos. Dice, bueno, ahora vamos a cambiar un poco, vamos a tocar un poco de folía. 40 minutos de folía. Cantaba un niño, una niña, un señor mayor. Y ya cuando terminó la folía, dice, vamos a terminar ahora otra vez, que hace rato que no tocamos una Isa Majorera. Otros 40 minutos. ¿Qué significa para Fuerteventura, para Tetir o para Juanvi la palabra folía? Bueno, es un canto tradicional. Yo personalmente tengo más cariño a la malagueñita y a la majorera, yo personalmente. Pero lo que comenté antes durante la charla, es alucinante que gente entre 14 y 20 años se vayan de fiesta, de farra, de amanecida, después de una verbena o de lo que sea, y estén desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana de amanecida con folclore. Folía, Isa, malagueñita y majorera. Folía, Isa, malagueñita y majorera. Folía, Isa. Y cuando ya está ya todo el mundo así a gustito, polka. Eso es alucinante. Para mí eso es alucinante. Eso es lo que nosotros pretendemos que pase. Eso es lo que pretendemos que pase. Bueno, vamos a finalizar antes de darle la palabra a David Castellano. Y yo me quedo con 2 palabras porque ya las preguntas creo que resumen. Me quedo con la palabra de Felipe cuando le dice a Juanvi y a la gente de Tetir que la agrupación folclórica de Tetir es el corazón del pueblo. Y ese corazón del pueblo ojalá funcione tanto que le siga dando sangre a Tiscamanita para que no se apague la vida, que ellos en estos momentos son capaces de darle a Fuerteventura. Muchísimas gracias a los dos. Mañana también a las 7 de la tarde tendremos el 4.º día, lunes, martes, miércoles, jueves, 4.º día de este 10º encuentro de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por favor, sigan asistiendo porque es una de las maneras más claras de seguir encontrando esa riqueza que el pueblo da y que no siempre se consigue. Y seguimos con Fuerteventura. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Jueves 20 de julio, a las 19 horas, conferencia Esteban Ramírez de León y la agrupación folclórica de La Oliva, a cargo de don Silvestre Ramírez Espinosa. A las 20 horas, conferencia Lectura literaria de poesías y romances, a cargo de los conferenciantes doña María Valerón Romero y don Marcos Hormiga Santana. Viernes 21 de julio, a las 19 horas, conferencia Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Villa de Ingenio, a cargo de doña Eliana Marcela Gutiérrez León, don Adai Segura García y doña Suaducene Fall. Conferencia Valores y Virtudes en la FPB, especial referencia a los oficios tradicionales canarios, a cargo de don Serafín Sánchez Cabrera. A las 20 horas, Campus Joven, comunicaciones sobre etnografía y folclore, con la participación de varios jóvenes que presentarán sus trabajos sobre nuevas ideas de la tradición.